Bienvenidos a este segmento especial donde te informamos con claridad y versatilidad a todo nuestro público, en especial a los jóvenes estudiantes. En esta sesión tenemos como objetivo principal abordar esos temas que implican ser un estudiante de comunicación social en la penúltima etapa final de la carrera, donde entrevistaremos a un joven de 20 años llamado Steven Gallardo del séptimo semestre. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, Steven, ¿cómo ha sido la experiencia para un estudiante próximo a integrarse al octavo semestre de comunicación social? Al llegar a este tramo final, ¿cuáles serían esas definiciones que quieres conseguir como futuro licenciado comunicacional? Pues ha sido un largo trayecto. Aún recuerdo mis primeros días en primer semestre. Fueron una locura. Estábamos de aquí para allá haciendo entrevistas, investigando sobre los tipos de comunicación, cómo se podría ejercer nuestro trabajo. Y ha sido una vivencia bastante placentera en el aspecto de información. En cuanto a mi experiencia y transcurso de séptimo a octavo semestre, ya estoy en el tramo final, literalmente. Falta solo un semestre para que yo pueda emplear mi labor como comunicador social. Y solo puedo decir que la espera valió la pena. Fueron ya casi 5 o 6 años desde que comencé. Y aún puedo con más. ¿Y cuándo fue ese año que tú empezaste? Inicié en enero 2023. Muy bien. En esos comienzos, al principio, ¿tú te imaginabas envolverte en esta área de la comunicación desde la infancia o eso fue por un interés aparte? Cuéntanos esa historia de origen. Pues fíjate, yo antes de inscribirme a la universidad, yo había recibido un cupo para estudiar en Bellas Artes, en Caracas, en el área de diseño gráfico. La cuestión es que el transporte era demasiado excesivo y la distancia era demasiado larga para mi economía actual. Y en ese entonces. Y vi que había un cupo de comunicación social aquí en la universidad y decidí inscribirme. Por un lado, me llamó la atención el modo de que, como los periodistas, se enfrentaban a la cámara, se enfrentaban a las situaciones con un temple bastante fuerte, sin tener como el ápice de, sin tener el ápice de miedo a estar frente a la cámara, frente al suceso mismo. Eso me llenó como de una emoción de querer saber por qué y cómo. Y al entrar aquí, pude conocer muchos aspectos, demasiado. Y puedo decir que comunicación social es una carrera que se toma tiempo, y si la sabes aprovechar bastante bien, puedes sacarle mucho potencial. Sobre todo, ese potencial lo puedes abordar tanto en otras áreas. Nos ayuda a mejorar no solo en el léxico, también en nuestra escritura, en la forma en cómo nosotros vemos el mundo, porque un periodista no ve lo mismo que una persona común y corriente. Exactamente. Porque nosotros tenemos que pensar más allá de lo que nuestros ojos ven. Más allá de lo que está escrito, exactamente. De eso se trata, ser un comunicador. Exacto. Ya con ese propósito en mente, ¿cuáles dirías que han sido tus mayores dificultades desde el principio, así como estudiante? Mis mayores dificultades fueron el tiempo. Siempre las actividades eran de un día para otro, nos terminaban atiborrando de informes escritos, digitales, que a veces nos hacían pensar que quizás no éramos tan buenos. Y más en el área de redacción. Nosotros teníamos varios problemas de redacción. Fallábamos en unas cosas, fallamos en otras, sobre todo los signos de puntuación. Los signos de puntuación pueden cambiar
el contenido de un texto por completo. Por completo. Si no lo sabes utilizar correctamente, el uso de una coma, el punto, las comillas, todo. Dirías que esos fundamentos son que tienes que aprender al principio de la carrera, ¿verdad? Por supuesto, porque son los aspectos idóneos de un periodista. Si fallas en un área como esa, estarías a mitad de trabajo, lo cual solo te queda aprender y seguir estudiando, porque el periodista nunca deja de aprender. Sí, cierto, ya que esa sería la primera etapa que todo estudiante de comunicación social debe ejercer y aprender, más que todo. Eso es muy cierto. Hablando de ese tema, ¿cuál sería el objetivo de tu proyecto en comunicación social? ¿Y cómo surgió esa idea? ¿Y cómo sigue funcionando hasta el día de hoy? Cuéntanos un poco más de eso. Pues mi proyecto se titula Cómic Digital enfocado en el tordito como ave emblemática del municipio de Tomás Landero. La idea principalmente surgió cuando en los primeros semestres un tordito me fue a picotear en la cabeza. Fue una situación tan chistosa que le comenté a mis amigos. Les dije, oigan, ¿por qué no hablamos del tordito? Que yo he visto muchos, pero no sé nada de ellos. Entonces fuimos a investigar y tanto que investigamos que nos dimos de cuenta que era un decreto avalido en 2003, pero que no tenía relevancia. Entonces nosotros nos enfocamos en eso, nos metimos en esa área y pensamos, oigan, deberíamos incentivar el conocimiento de este decreto, en este caso del tordito. Empezamos a hacer un cómic. ¿Para qué? Para dar a conocer al tordito a los estudiantes de tercer grado de la Escuela Básica Miranda. ¿Puedes hablarnos un poco más de ese decreto para aquellas personas que no sepan en específico de qué se trata? Bueno, el decreto se originó en 2003, exactamente no me acuerdo la fecha, pero fue un congreso de diferentes escuelas, diferentes instituciones, para elegir los símbolos naturales del municipio, el cuales fueron el árbol de mango, que ese no era originario de aquí Venezuela, sino de países europeos, la flor de cayena, que tampoco era originaria de aquí, y por último el tordito, que su nombre científico es Quiscalus lucubris, que sí era de aquí, de la zona, y había en grandes cantidades. Era un pajarito negro con plumas iridiscentes, o sea que reflejaban la luz del sol, en tonalidades púrpuras, a veces turquesa, muy bonito. En la Plaza Bolívar habían árboles en donde ellos se pasaban mucho tiempo. Ellos eran muy confianzudos con las personas, hasta el punto de que no les tenían casi miedo, pero debido a la tala de los árboles terminaron desapareciendo poco a poco, y con ello se les fue quitando la relevancia dentro del municipio. Y nosotros, como mi equipo investigador del proyecto, queremos dar a conocer nuevamente al tordito, su historia y sobre todo su importancia para nosotros los cumareños. Qué hermosa historia y qué gran relevancia tiene tu proyecto en enseñarnos esa importancia. Muchas gracias. Al trabajar en tu proyecto, la experiencia que te dio te ha ayudado en otras áreas independientes de manera personal o laboral. De experiencias muchas que me puedan servir a futuras áreas también. Por ejemplo, la responsabilidad, el proyecto y la tesis es algo que le tienes que dar mucha atención. No puedes perder ni un solo día.
tienes que estar atento a cada situación, a cada momento, a cada redacción, porque si no, pues estarías perdiendo algo importante, que es la historia. Y no solo la historia del proyecto mismo, sino la historia del trabajo que has estado realizando todo, de lo que va todo el semestre y la carrera en sí. Siempre he dicho que el proyecto es una parte fundamental de nosotros. Cierto. No solo que nos arrea a una mejor forma escolar, universitaria, sino también en nosotros como personas, porque nos ayuda a ser mejor y qué podemos llegar a hacer y lograr en el transcurso de los años. Todo tu proceso universitario te ha brindado oportunidades que nunca imaginabas ejercer en tu vida, tanto de esa manera profesional y académica. ¿Cuáles dirías que cuáles han sido esos otros proyectos aparte que has tenido? Otro tipo de proyectos que he llegado a realizar gracias a mis enseñanzas dentro de comunicación social fueron participar en varios actos como presentador, aunque pequeños, así de comunidades pequeñas, y llegar a ejercer una labor de locutor por un tiempo pequeño. Y fue una experiencia bastante gratificante de cómo se trabajaba en el área tras la cabina y de cómo se empleaba la noticia, cómo se mencionaba, cómo se distribuía a través de redes, foros, canales. Fueron experiencias que siempre voy a tener en mi mente y mi corazón, porque fueron los que me forjaron a ser lo que soy ahora y lo que puedo llegar a ser. Todos estos medios te han ayudado bastante. Exactamente. Te han dado cada experiencia. Exactamente. Durante esas oportunidades, ¿cómo han sido las etapas de los semestres anteriores, desde el primero hasta el séptimo en el que te encuentras actualmente? Y cuéntanos cuáles son las materias que más abordan el tema de la comunicación social y cuál sería la más complicada de todas. Bueno, de lo que sería el trabajo dentro de la carrera, todas las asignaturas son difíciles. Aunque otros dirán que son fáciles y demás. Eso depende de la perspectiva de cada uno. Mi propia perspectiva, todas son difíciles porque todas se le requiere tiempo, dedicación y constancia. Porque si no, una carrera te puede frenar en otra. Y eso es lo que no queremos. Exacto. Entonces, yo diría, de lo que he llegado a ver, presenciar y saber de otros semestres más adelantados que yo, desde mis inicios de acá, fue que la tesis es la que más gasta emocional y mentalmente a un estudiante, ya sea comunicación social, ya sea informática, ya sea educación. Proyecto es una asignatura que siempre va a perdurar en el ciclo y de la forma en que nosotros nos desarrollamos dentro de las instalaciones universitarias. Para alguien como tú que ha tenido una trayectoria significativa e importante como estudiante, ¿qué les recomendarías a estos estudiantes de los primeros semestres de comunicación social, del tercero al cuarto semestre en especial, para prepararse en ingresar en los próximos? Bien. Mis recomendaciones serían de que no abandonen si ven que las cosas no salen como ustedes planean. Es normal fallar. Si todos ganáramos, no estaríamos aprendiendo nada. Porque de los errores y fallas siempre se termina obteniendo una experiencia que nos ayuda a mejorar en el transcurso de las asignaturas, del semestre y de la vida misma. Siempre diré eso y siempre lo mantendré. Otra cosa es que nunca dejen de presionarse porque si
aflojas en cualquier aspecto de tu vida, todo se puede derrumbar. Eso es una cosa importante, y más en esta carrera, porque esta carrera es bastante movida, te tienes que mover, tienes que estar de un lado para otro, saber dónde está la noticia, cómo obtenerla y de quién tenerla. Exactamente, una muy hermosa enseñanza que nos dio un futuro comunicador social licenciado al graduarse del 8º semestre. ¿Cuáles serían esos principios éticos y laborales que más te gustaría ejercer en comunicación? Siempre me ha agradado el área de redacción de prensa. Me gusta escribir, a tal punto de que he hecho pequeñas novelas que he llegado a publicar en línea. Además de que para mí es uno de los aspectos más hermosos de comunicación social, el de cómo el periodista llega a expresar y cautivar la atención del público, de las personas, de los oyentes, a través de la lectura, que es muy importante hoy en día. Eso es verdad, ya que muchas personas no toman en cuenta esas definiciones del comunicador, porque tú tienes que ser muy específico con tu público, porque si no eres específico con tu público no vas a engancharlos, como tú dices. Es muy importante tener esas definiciones muy claras. ¿Qué tipo de vivencias te ha ayudado a adquirir los conocimientos de la determinación de ejercer tu profesión como comunicador? Primero, mi forma de hablar y mi forma de comportarme frente al público, porque yo al iniciar la carrera era una persona bastante tímida y aún lo sigo siendo, pero he podido aprender con el tiempo a poder expresarme mejor frente a la cámara, frente a un público amplio, sin tener miedo a decir algo erróneo o algo que pueda llegar a afectar a otros y a mí sobre todo. Muy bien, Steven, muchas gracias por tu participación en este segmento especial donde entrevistamos con claridad y honestidad a todo nuestro público y en especial a los jóvenes que se encuentran en casa. Esto es todo por hoy, nos vemos en otra sesión.